Cuando se está empezando a trabajar con clases, cuando se está introduciendo en la programación dirigida a objetos, uno de los temas más novedosos es el tema de los constructores. Asociado a los constructores, evidentemente, está también el tema del destructor, pero el estudio del método destructor no es el ámbito o no entra en el ámbito de esta asignatura y por lo tanto no lo vamos a tratar ni siquiera a mencionar. Los constructores, como vamos a ver, es un amplio tema, apartado, en el que intervienen aspectos muy novedosos que no se han dado antes en las funciones. Así que vale la pena dedicarle un tiempo a su estudio. En esta sección vamos a estudiar qué entendemos por el estado inválido de un objeto y nos va a motivar la necesidad de los constructores de una clase. Veremos cómo se definen constructores. Hablaremos de los constructores sin parámetros. Hablaremos cómo se sobrecargan constructores y qué implicación tiene. Veremos que los constructores pueden llamarse, digámoslo así, entre comillas, unos a otros, y finalmente profundizaremos en el estado inválido de un objeto para reforzar la necesidad de las precondiciones. Bien, estado inválido de un objeto. Recordamos que desde el principio de curso estamos teniendo especial precaución en no utilizar variables si no se han inicializado, si no se le ha dado ningún valor. Recordamos que cuando una variable no tiene asignado ningún valor, cualquier operación que hagamos con ella, evidentemente tendrá un valor indeterminado. Pues exactamente lo mismo ocurre con un objeto. Un objeto que contenga datos miembros, que contenga campos y que no se le haya sido y que no les hayamos asignado ningún valor, pues tendrán un valor indeterminado. Diremos que un objeto se encuentra en un momento dado, su estado es un estado inválido, si alguno de sus datos miembros no tiene un valor correcto. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que el objeto debe tener siempre un estado correcto. Y queremos que esa obligación, la del estado correcto, se imponga desde el momento de su definición, desde el momento de su creación. Debemos asegurar que los datos miembros tengan valores correctos. ¿Pero qué entendemos por correcto? ¿Qué es un valor correcto? Depende de cada clase. Pero lo que sí parece claro es que si es un valor indeterminado, pues tiene un valor no asignado, ese valor es incorrecto. Por ejemplo, si definimos de esta manera la clase dinero, observe que por la forma en la que hemos aprendido a especificar las características de una clase, vemos que la clase dinero tiene dos campos de tipo entero y que ambos son privados. Aquí lo tenemos con el signo menos. El primero se llama euros enteros, el segundo se llama céntimos enteros. En los métodos públicos que ofrece esta clase son dos métodos set, uno que nos permite recibir o que recibe un valor doble que indica la cantidad en euros y se entiende que su objetivo será darle valor al campo euros enteros. El método se llama set euros decimal, como podemos ver es un método que no devuelve ningún valor y su paralelo es el método también void, llamado set euros y céntimos, pero observe que en este caso este método recibe tanto un número de euros como un número de céntimos. Tenemos dos métodos públicos que devuelven la cantidad en euros y la cantidad en céntimos del objeto dinero. Digamos que estos dos métodos últimos son los métodos get de los que hablábamos anteriormente. Solo que ahora pues no le llamamos get, o sea, no es obligatorio utilizar el get delante. Bien, sintácticamente la clase dinero entonces tenía dos campos privados, aquí los tenemos. Y ahora en cuanto a los métodos públicos vamos a ver esta implementación. La función euros enteros, como puede ver, devuelve el valor del campo. La función
El método céntimos enteros devuelve el valor del campo céntimos enteros. Nos vamos a centrar en las funciones set para ver cuál es su funcionamiento. La primera, la función set euros decimal, como podemos ver, recibe un valor en euros doble, o sea, puede tener decimales. Yo podría llamar a esta función diciéndole, por ejemplo, que quiero fijar el valor del objeto a, no sé, por ejemplo, a 7.82, por poner un caso. Bien, lo primero que va a hacer esa función, como puede ver, tiene dos variables locales, euros enteros propuestos, céntimos enteros propuestos. Bien, lo primero que hace es hacer un casting de una forma muy explícita, porque estamos asignando el valor de la variable doble a la variable entera. Por lo tanto, estamos truncando el valor de euros para asignarlo a euros enteros. Si decíamos que el valor era 7,82, esos 7,82 sería el valor de esta variable, 7,82, que al hacer el casting y asignar a la variable euros propuestos, nos quedaría con el valor 7. Bien, el valor de los céntimos propuestos será el resultado de restar a la variable euros, a 7,82, la restamos euros propuestos, el valor entero 7, y nos quedaría 0,82. Si ese valor lo multiplicamos por 100, el resultado sería el entero 82. Por lo tanto, los céntimos enteros propuestos serían 82. Como vemos, los dos valores enteros que representan a esta cantidad doble, ¿vale? Lo conseguimos de una forma bastante simple. Bien, una vez hecha esa operación, la función o el método set es la que se va a encargar de recibir, bueno, en este caso estamos enviando a este método los valores por un lado 7 y por otro lado 82. Vamos a ver que esa función es la que se va a encargar de inicializar el valor de los campos euros enteros y céntimos enteros. Bien, set euros y céntimos, aquí lo tenemos. Esa función, en principio, puede ver que recibe dos valores enteros y en este caso vemos que hay una serie de operaciones que se realizan pensando, por supuesto, que esta función, al ser una función pública, podría utilizarse no únicamente desde este método, ¿vale? El método setEuros llama a este otro, sino que este método, el set euros y céntimos, podría perfectamente ser llamado desde la función main, como vemos en el ejemplo de abajo, pero eso vendrá ahora. Bien, en nuestro caso estamos enviando el valor 7 y el valor 82 a esta función. Vamos a ver cuál sería el efecto. Si el número de euros es mayor que 0, que lo es, y el número de céntimos es mayor que 0, que también lo es, decimos que céntimos enteros es el valor del número de céntimos módulo 100, en este caso como es menor que 100, céntimos enteros valdrá 82, y el valor de euros enteros será número de euros más número de euros, que será 7, más el número de céntimos, que sería 82 dividido entre 100, que al ser una división entera, el resultado será 0. Por lo tanto, lo que estamos escribiendo en el campo números enteros será un 7 y lo que estamos escribiendo en el campo céntimos enteros será 82. Exactamente lo que estamos buscando. Bien, observe que esta función, este método, si es llamado por el set euros decimal, funciona correctamente, y ahora vamos a ver cómo actúa cuando es llamado de forma independiente, en este caso, por ejemplo, y de forma directa. Observe que en este caso incluso estamos llamando a la función proporcionándole valores que en principio son valores no
esperados en el sentido de que estoy ejecutando la función pasándole un valor mayor que 100, 150. Bien, vamos a ver cómo actúa esta función. Pues en este caso, recordamos que el campo euros enteros y céntimos enteros son enteros, int, por lo tanto debemos transformar los valores enviados a un valor correcto. En este caso, el único problemático sería el valor de los céntimos, que deberían ajustarse para que estuvieran comprendidos entre 0 y 99. Bien, observe que si copiamos directamente los valores 200 y 150, el objeto estaría en un estado inválido. Por lo tanto, por eso ponemos aquí la precaución de que cuidado con los valores suministrados. No pueden asignarse directamente a los campos, sino que deben procesarse adecuadamente. Esta función realiza esa tarea. Observe que si le proporcionamos el valor, vamos a poner otro ejemplo, 200, 150, bien, lo primero que hacemos es una comprobación de la validez de los datos. Podría haberse establecido perfectamente como precondiciones. Observe que ahora los céntimos enteros se calcularía el módulo entre el valor recibido y 100, en este caso como estamos trabajando con 150, 150 entre 100, el módulo sería 50 y por lo tanto en el campo céntimos enteros copiaríamos 50, aquí lo tenemos. Euros enteros sería el valor de número de euros, el valor recibido, estamos recibiendo 200, más el número de céntimos dividido por 100. Recuerde que el número de céntimos era 150, 150 división entera por 100 es 1, por lo tanto el número de euros sería 200 más 1, 201. Así que efectivamente 200 euros y 150 céntimos se convierten en 201 euros y 50 céntimos. Ahora sí tenemos un objeto en un estado válido. Pero observe que durante este momento, en el momento de la creación del objeto, hasta que se establece un valor con el método set euros y céntimos o hasta que se le establece un valor con el método set euros decimal, hasta ese momento, inmediatamente después de la creación del objeto, está en un estado inválido. Los constructores serán los métodos que nos van a permitir establecer el estado válido de un objeto. Bien, antes debemos indicar que podemos hacer que el objeto entre en un estado válido en el momento en el que se crea. Eso se consigue o se puede conseguir inicializando los valores de los campos a un valor concreto durante o en el momento de su declaración. Bien, esto es solamente posible en C++11. Eso hace que cuando se cree un objeto del tipo dinero, de la clase dinero, los campos euros enteros y céntimos queden al valor 0. Por lo tanto, aquí lo tenemos, en el momento de su creación, los campos tendrán valor 0 y entrarán en un estado válido. Estos valores, o el uso de los valores por defecto, puede ser útil. En algunos casos, no en todos. Por ejemplo, una circunferencia, podríamos establecer que por defecto esté centrada en el punto 00, que tenga radio 1, que una cuenta bancaria tenga por defecto un saldo 0, que un segmento dirigido tenga un origen 00 y el destino o el punto final sea el 00, pero hay otros problemas en los cuales no tiene sentido establecer un valor inicial. Por ejemplo, el identificador por defecto de una cuenta bancaria, ¿cuál sería? El valor vacío. Un segmento degenerado, ¿cuál podría ser? Una clase persona, ¿qué valor le damos al DNI, a la edad? No tiene mucho sentido. Entonces, una herramienta que soluciona este problema y que es útil para todos los problemas es la utilización del constructor. Cuando tenga sentido, podríamos asignar valores por defecto, pero obligamos utilizando constructores a que cuando se crea el objeto le demos valores correctos. Por lo tanto, por seguridad y por coherencia, este será el método que vamos a escoger para darle valor coherente a los objetos en el momento de su creación. Utilizaremos siempre constructores, no valores por defecto en su declaración.